Ahora vamos hasta Liliana Costa, que nos va a hablar del allanamiento a la casa de Marcelo Jiménez Duarte, el principal sospechoso del crimen de Melania Montserrat. Lilian, ¿llegaron hasta la casa? Así es, María Teresa, muy buenas tardes para ustedes, para la audiencia también. Estamos justamente en la vivienda de la familia y también en donde residía Marcelo Jiménez Duarte. Aquí viven sus padres, ya personas de avanzada edad, también sus hermanos, y hace cuestión de 1 hora, 1:30 que habría arrancado este allanamiento. Se esperó al fiscal Carlos Ramírez que llegase hasta aquí junto con la comitiva del Departamento de Investigaciones también. Se estuvo realizando el allanamiento, verificando evidencias, documentos, prendas también que son muy importantes para la investigación, y ahora suponemos de que esto está a punto de culminar. María Teresa, ya vemos que a quien estamos viendo ahora precisamente es el papá, el padre de Marcelo. También se encuentra aquí la madre, que ya estaba prestando declaraciones junto con nosotros, hablándonos acerca de estos dos hechos que como familia están atravesando, remontándonos primero al año 2022 cuando afrontaban la primera causa donde Marcelo fue condenado a 4 años por el hecho de abuso sexual en niños, y ahora nuevamente afrontando otro caso mucho más grave. Estamos hablando de un crimen. Aquí los padres nos estaban hablando más o menos de la hoja de ruta, de la coartada de su hijo el día de ayer, precisamente en el horario en el que se dio la desaparición de la niña Melania Montserrat, y posteriormente donde se encontró el cuerpo, que no es muy lejos de aquí. En realidad, estas 3 escenas que tenemos aquí en Isla Sacá, primeramente la casa de los familiares de la fallecida, que queda a metros nada más, como unos 300 metros aproximadamente de aquí. En estos momentos se está llevando a cabo todavía el velorio. Después, un poco después, se encuentra el lugar del crimen, y posteriormente está aquí la casa. Ya escuchaba que la compañera Fátima mencionaba y mostraba el lugar en donde se encuentran, justamente la dirección, la ubicación. Explicaba también ella, y lo corroboramos nosotros porque hemos pasado por ahí, hemos cruzado por ahí, llegar a la casa de los familiares de la niña de 11 años fallecida. Uno debe ingresar a un camino donde lo único que se puede observar aquí es caña de azúcar, es tacuarales y cuestiones así. Y este es el caminito, este es el lugar en donde estamos. Por aquí se ingresa. Este camino es el que dirige justamente hasta la calle en donde se encuentra la casa de la fallecida, donde en estos momentos se está llevando a cabo el velorio. Un poco más hacia allá, donde después vamos a salir a recorrer con la ayuda policial el lugar del crimen. Y aquí está la casa, donde ven ustedes una casa muy humilde. Ellos se dedican netamente a la agricultura, a trabajos como changa, y nos decía también la mamá que desde el momento de la libertad condicional que se le dio a Marcelo el pasado 30 de abril de este año, ya 1 de mayo posteriormente, él llegó hasta la ciudad, hasta aquí, hasta la compañía Isla Sacá, en la ciudad de Yegros. Él llegó hasta estos lugares para poder netamente trabajar por 1 año, porque justamente 1 año es lo que establece la libertad condicional que él tenía que cumplir a cabalidad, con la prohibición de acercarse a la víctima y a sus familiares, cosa que prácticamente era imposible, porque tiene que cruzar o pasar por lo menos al costado de la casa de los familiares. Hay que decir también de que no son familias. Él es el tío de Melania Montserrat. Eso nos confirmaba aquí la madre. La madre decía: peándose ahijada, peándose sobrina, orero ñi eacue, orero ñi monguetado. Hoy se criaron juntos, nos decía, hablando un poco ya del pasado, y también posteriormente nos hablaba del año 2022 en cuestión, cuando ocurría el primer episodio de violencia, y posteriormente él fue acusado de un hecho de abuso sexual. Hablaba en ese entonces de que el 1 de mayo del año 2022 él había ido justamente hasta una fiesta aquí en la zona de Yegros, y en la mañana del 1 de mayo, cuando él salió de la fiesta, iba a retornar a su casa. En ese entonces, a las 7:30 de la mañana aproximadamente, él, antes de llegar a su vivienda, de la ruta a su vivienda, decidió pasar por la casa de sus sobrinas.
Entre ellas estaba Melania Montserrat y sus 2 hermanas menores. En ese momento ellas estaban solas, es lo que dice la denuncia. Él se quedó en ese lugar y posteriormente volvió a la casa. En ese interín ya la mamá de Melania y la pequeña vinieron hasta aquí, lo acusaron de lo que había hecho, lo acusaron de ser un abusador. Días después se da su aprehensión y se abre la causa donde él posteriormente es condenado a 4 años, va a la penitenciaría de Villarrica por 3 años, luego es beneficiado con la libertad condicional y luego él viene aquí a trabajar en la casa de un familiar. ¿Qué pasó el día de ayer? Según lo que mencionaba la mamá, en este caso, él se levantó a las 6 de la mañana aproximadamente, se fue a trabajar por un momento, luego volvió alrededor de las 11 de la mañana aquí a la casa y después dice la mamá de que Marcelo estuvo toda la tarde, desde las 11, las 12, la 1, las 2, las 3 y que alrededor de las 4 de la tarde él va junto a su primo espiritual que queda acá no muy lejos y de esa visita a su hermano espiritual posteriormente va hasta la casa de su patrón en donde él trabajaba en tractor y cuestiones así nos dice. Y luego vuelve aquí a la casa alrededor de las 18 horas de la tarde, atendiendo que la denuncia de desaparición se hizo aproximadamente a las 17 horas, ella se le vio por última vez a las 15 y posteriormente cerca de las 21 horas se encuentra ya su cuerpo. En ese lapso, desde las 4 hasta las 6, 7 de la tarde, él no estaba en su casa, es lo que dicen los padres. Mencionan de que su hijo va a poder probar de que él realmente estaba trabajando porque hay videos y ellos tienen todas las pruebas, es lo que dicen sus familiares aquí, por supuesto, defendiendo a su hijo. Si no hay una consulta, María Teresa, podemos escuchar lo que decía la mamá. Lilian, 2 consultas. Por un lado, ¿trascendió si encontraron algo, alguna evidencia en ese lugar, en la casa del principal acusado? No sé si el fiscal está saliendo, podemos escucharlo. ¿Qué se pudo encontrar, doctor? Habla el fiscal. Como ustedes verificaron, acompañaron el procedimiento, realizamos el allanamiento acá en el domicilio de nuestro detenido. Primeramente verificamos su dormitorio. De ese lugar incautamos ropa que según versión de la madre tenía puesto el día de ayer. Incautamos eso, también incautamos otros indicios que vamos a comparar con eventuales indicios que podríamos encontrar también en el lugar de los hechos. ¿Algún objeto cortopunzante que pueda causar lesiones, algo? No, nada de eso no incautamos. Por la prenda que él supuestamente había utilizado, ¿encontraron algo llamativo, fiscal? Y es a ese efecto justamente que estamos incautando, vamos a remitir. Nada de mancha de sangre, cuestiones así. Nada. No podemos todavía determinar. Doctor, ¿se va a ordenar la realización de la autopsia del cuerpo? Eso ya es definitivo de que no se va a ordenar. La autopsia ya no hace falta que se haga. La causa de la muerte, ayer la médica forense ya determinó cuál es la causa de la muerte. ¿Cuál fue? Asfixia mecánica por ahorcamiento. ¿Hubo indicios de abuso o no hubo indicios? Según la inspección física y médica que hizo la forense, ella no constató lesiones en la parte genitales de la víctima. Entonces se descarta, no hay ninguna posibilidad de que el cuerpo sea exhumado ni nada por el estilo para llevarlo. Se descarta. Ahora, doctor, ¿se realizó la extracción de fluidos del cuerpo, también de la prueba con el detenido? También para cerrar realizamos la extracción de fluido. Eso va a ser remitido también al laboratorio forense para un estudio laboratorial. Y así ir incautando, levantando y obteniendo evidencia para esclarecer. ¿Esta decisión fue inspeccionado teniendo que pudo existir? También efectivamente fue inspeccionado el día de ayer posterior a su aprehensión. Y esa información aún no tengo en mi carpeta porque esta mañana estuve con el pedido de allanamiento y demás cosas y tenemos que retirar el informe del Hospital Regional de Casa. Esta decisión que toma, doctor, en este caso, la decisión que toma usted de no realizar la autopsia es por recomendación del médico forense. Efectivamente, nosotros conversamos con la médica forense. Si ella tiene duda sobre la causa de la muerte, si la víctima fatal en este caso presenta varias lesiones consecuencia de la cual la misma no puede determinar la causa de la muerte, entonces se recomienda la remisión a Asunción para la autopsia. ¿Usted puede decidir eso? Puedo decidir, pero en vista de que la médica forense ya determinó
la causa de la muerte, no es necesario la remisión del cuerpo para la autopsia. Ahora, usted pudo conversar en este caso con el detenido. ¿Él tenía algún rastro de arañazos, algo relacionado? No conversé con él. No pudo observarlo tampoco. ¿Hay condiciones para imputarlo? Y vamos a ver, tengo otro grupo de funcionarios que están trabajando en el lugar también con los familiares, recabando algunas informaciones y en base a los indicios y elementos que pueda levantar hoy, voy a analizar. ¿Qué tipo de envoltorio encontró fiscal? Tenía 2 envoltorios en la mano. ¿Qué son? Envoltorio. Sí. Acá en la casa encontramos colilla de cigarrillo como también envoltorio de caramelo, que es importante para la investigación porque aparentemente en el lugar donde se encontró el cuerpo también existiría esa misma... El mismo caramelo. Fiscal, ¿esto es parte de la evidencia? Sí, así mismo. Acá tengo la campera, el pantalón, un aparato celular también que para la remisión a... ¿Manejan otros nombres, doctor? ¿Otro sospechoso, algo? Hasta ahora no. El único sospechoso. Un escondito compañero de este detenido también habría estado aquí en los alrededores. ¿Eso se pudo confirmar o no? Esa información no manejamos. ¿Había la ¿se cuenta con algún... también ahí, fiscal? Ahora vamos a trasladarnos otra vez en el lugar de los hechos porque anoche, usted entenderá por la oscuridad, no pudimos prácticamente hacer Cerca del baño vimos. ¿Acá? Sí. No, nosotros no levantamos ninguna latita de cerveza. Doctor, tanto la madre como el detenido manifiestan tener pruebas fehacientes para comprobar de que el mismo se encontraba en otro sitio al momento de la desaparición y posible asesinato de esta menor. ¿Ustedes van a inspeccionar el teléfono celular del detenido o de alguna otra persona con la que él haya compartido en las últimas horas? Efectivamente, tenemos la obligación de colectar todos esos elementos. La madre, conversé con la mamá del detenido, con el papá también, y manifestaron dónde estuvo ayer el... ¿Y con el patrón ya pudiste conversar? Estamos en eso. Ellos proporcionaron una coartada así por horario mientras ocurrió. Lo único que sostiene la sospecha de que él podría ser el autor es de esa previa amenaza, el antecedente que tiene fiscal, porque no hay testigos y otras cosas que les haga, aparte de ahora lo que están incautados. Lastimosamente no tenemos testigos y lo único que tenemos ahora es la manifestación dada por la madre de la víctima, que ustedes ya están en conocimiento de lo que ella había dicho, ¿verdad? ¿La hora de muerte, doctor, pudieron determinar? La hora de la muerte, no, la verdad que no sé, no tengo. Ella desaparece a las 15 horas, ¿no es así? Según la versión, según la declaración que me dio a mí la mamá, ella llegó del trabajo a las 17 horas. Ella trabaja como empleada doméstica, le deja a sus 4 hijos menores todos en su casa porque ella vive solamente con sus hijos, y ella se va a trabajar. Al regresar, siendo aproximadamente las 17 horas, se percata de que su nena no estaba en la casa, entonces se traslada hasta la casa de la abuela y pregunta por ella, y la abuela tampoco sabía del destino de la nena, entonces salieron a buscarla. En vista que no la encontraron, se trasladaron hasta la comisaría a formular la denuncia de la desaparición de la menor. Eso habrá sido entre las 18 a 18:30, según me comentó el jefe de la comisaría. Ahí empiezan a buscar con los efectivos policiales y los vecinos hasta que siendo las 20:30 horas encuentran el cuerpo. ¿Y a qué hora fue exactamente la última vez que la vieron? Algunos decían que a las 3 de la tarde, entonces a partir de las 5 fue la última vez. La última vez que la vieron no sé, pero algunos dicen que efectivamente a las 3 estuvo jugando con sus demás hermanos. ¿Y ya desapareció? ¿Ambas familias solicitaron la autopsia del cuerpo fiscal? No, a mí nadie me solicitó. Doctor, ¿bajo qué figura imputaría este sujeto? Tengo que analizar. ¿A qué hora nos va a convocar, doctor? Y ahora, después de terminar acá, tengo todavía 2 procedimientos que hacer. Nos vamos al lugar de los hechos, también después nos trasladamos a la casa de la nena, de la víctima, a ver si levantamos algunas evidencias que nos sirva para la investigación. ¿Le va a convocar al patrón? Si ambas familias le piden la autopsia. Podría ser, pero así como están las cosas no es necesario. Me ratifico en eso que no es necesario la autopsia en vista de que ya se determinó la causa de la muerte. ¿A quiénes más va a convocar para la audiencia? No todos los casos de homicidio se lleva a asunción para la autopsia correspondiente. Una vez que el médico o la médica forense determina la causa de la muerte, no es necesario su traslado. ¿Semidesnuda en el momento que fue? Semidesnuda. Y eso que no se haga la autopsia, no podemos decir que no haya existido intento de abuso sexual, ¿verdad? Fiscal, usted no participó, usted no fue fiscal en la primera causa que afrontó este hombre del año 2022. Yo soy fiscal
en la parte penal ordinaria, soy fiscal de ejecución, soy fiscal de la unidad especializada de delitos informáticos, soy fiscal de la unidad especializada de maltratos y crueldad animal. Así que tengo muchísimas funciones. Sí, participé. En la causa participé. Lo acusaron. Pero no sé si Lilian nos escucha. Cuando él solicitó su libertad condicional, ¿usted dio traslado a eso? A mí me corre, generalmente cuando hay un pedido de libertad condicional, el juzgado penal de ejecución realizan los trámites correspondientes, solicitan los informes al organismo técnico, a la penitenciaría regional, le hace una evaluación al condenado. Posterior a eso, una vez que se obtiene todos esos elementos, corre traslado al Ministerio Público. El artículo 51 del Código Penal establece las condiciones en qué caso se da la libertad condicional. En este caso cuando se cumple la 2/3 parte de la condena, efectivamente se da. ¿Tenía alguna medida restrictiva, doctor, de acercarse a la víctima? El juez penal de ejecución es el encargado de establecer esas medidas. ¿Qué cree usted? Porque vive tan cerca de la víctima, o vivía tan cerca de la víctima. Ya estaba reinserto, ya estaba de cierta forma... Y según los informes que yo he corroborado, que se encuentran en el expediente judicial, se dan esos presupuestos para que sea beneficiado con la libertad condicional. Reitero una vez más, ¿por qué si estaba tan cerca de la víctima y él fue condenado? Bueno, el código, así como le dije, el artículo 51 más el Código Penal de Ejecución establece las condiciones, en qué casos se dan. Ahora, el juez penal de ejecución es el que dispone la regla de conducta, las obligaciones que debe cumplir la persona que es beneficiado con esa salida. ¿La fiscalía no puede objetar esto? La fiscalía, el juez es el que opone, y una vez que sale ella... De hecho que sí, se puede objetar. ¿Y usted no objetó en no, su momento? No. ¿Le dio traslado? Sí, a mí me corrió traslado y yo di tan favorable. Pesa la distancia, no creyó ¿Para que... usted no fue un problema de eso? La distancia, no. Eso lo establece la el verdad juez. que el juez lo establece. Ahora, doctor, pesa un poco que haya terminado de esta forma, doctor. ¿Cómo? Pesa un poco que haya terminado de esta forma. Así mismo, es que no podemos también decir que este ciudadano que ahora está recluido, que haya sido el autor. Estamos en una etapa incipiente de la investigación, estamos empezando con esta tarea investigativa. La idea del Ministerio Público es esclarecer el hecho y obtener todos los resultados para ese efecto. Es lo que... Pero tampoco hay otro sospechoso. No tenemos ahora. ¿A quién más va a convocar, doctor, para la declaración? A todas las personas que tengan conocimiento. Ahora por la premura del caso, yo tengo 24 horas para presentar la imputación o disponer lo que corresponda con relación a este ciudadano. ¿Va a pedir prórroga? No puedo. No puede. No. ¿Un caso especial? Hoy a la tarde voy a decidir después de terminar acá las diligencias. Dale, gracias, doctor. Gracias, fiscal. Compañeros, escuchaban ustedes, y ahora mismo lo que él hace y lo que ustedes están viendo justamente en las imágenes, la evidencia que pudo recolectar, las prendas de este hombre y también lo que pertenecía al embalaje, que pertenecía a un caramelo, que lo encontró aquí y que también se encontraba en la escena del crimen. Él se va a dirigir, tenemos entendido, hasta la escena del crimen y posteriormente otra vez hasta la casa de los familiares. Teníamos entendido que a las 13 horas iba a realizarse el entierro, y también otra cosa que uno quería aclarar era que si había la posibilidad de que él revocase su decisión y si realmente se someta el cuerpo a una autopsia. Ha confirmado de que no, de que todo va a seguir en esta línea que él está mencionando. Tiene 24 horas para imputar, Lilian. No quiso adelantar ningún tipo de causa que podría ser o de hecho el cual que pudiera imputarlo. Va a tener que prestar su declaración indagatoria y esas son las diligencias que restan desde este mediodía hasta en horas de la tarde, María Teresa. Lilian, ¿nos escuchás? No nos escucha Lilian, porque a mí me hubiese gustado hablar con el fiscal directamente. Hace rato te estábamos hablando, Lilian, porque queríamos hacerle una consulta más al fiscal, porque no puede ser que él no ordene la autopsia en este momento, más aún con todo lo que nos estuviste comentando de que el sospechoso pone como coartada que estuvo en otro sitio, que estuvo conversando con un amigo y todo eso, y en el momento de contrastar las pruebas, obviamente la autopsia va a arrojar la data de muerte, por ejemplo. Él no sabe en qué momento ni cuántas horas llevaba de fallecida la niña, porque la médica forense no pudo determinar ese hecho. Entonces, ¿cómo van a contar con el elemento de la hora de muerte, por ejemplo? Y para contrastar con lo que dice, para mí que esto realmente va a quedar en la impunidad, Lilian, y puede ser que no solamente sea una ineficiencia del fiscal, sino sobre todo él quiere cubrir el hecho de que él haya
permitido que este hombre esté libre, porque él dijo que se allanó al pedido de libertad del hombre. Entonces, obviamente, él no lo considera como culpable a él, ni siquiera tiene indicios ciertos, porque de lo contrario, él también estaría demostrando su ineficiente actuación. Esto, por supuesto, respetando todo lo que dice la Constitución sobre la presunción de inocencia, pero aquí es determinante la realización de la autopsia, no solamente para determinar la causa de muerte, sino para obtener otros elementos que puedan avalar una imputación, una acusación y una condena. Y agregando algo más a lo que estás diciendo, Tere, audiencia, fíjense que en la niña, en el cuerpo de la niña podrían haber restos de ADN de la persona que terminó asesinándola. O sea, debajo de las uñas, y evidentemente, por lo que dijeron los familiares, tenía rostros de golpes, ella pudo haber intentado defenderse, pudo haber quedado restos de ADN debajo de las uñas de la niña. No se hace la autopsia, ¿cómo vamos a conectar a este principal sospechoso en la escena del crimen? Por los antecedentes que tenemos, ok, obviamente eso predispone a que pensemos que pueda ser el responsable, pero si no hay nada que lo conecte a la escena del crimen, porque no se hace una autopsia, porque este señor cree que no es importante, porque ya se sabe cuál es la causa de muerte, como si la autopsia solo se hiciera para saber cuál es la causa de muerte. Como bien decía Tere, con la autopsia vamos a saber cuántas horas de muerte llevaba esta niña, podemos encontrar evidencia en su propio cuerpo, por favor. ¿O es un capricho o es realmente es profeso lo que está haciendo para cubrir su propia ineficiencia? Sí. Y va a quedar, esperemos que no, ¿verdad?, pero impune un alevoso crimen, porque además de eso, en la autopsia se va a determinar efectivamente si hubo o no abuso, porque recordemos que la niña estaba semidesnuda. Exactamente, por lo menos en el informe de la policía decía que desnuda. Acá el fiscal dijo semidesnuda. Él dijo semidesnuda, pero en realidad en el informe de la policía decía que la niña estaba desnuda y que tenía alrededor del cuello una manga del pantalón y la otra manga estaba atada a un arbusto, lo cual significa que este hombre la ahorcó. Ahora, todos los otros elementos que él ahora va a levantar allí en el lugar le van a dar algunos indicios, pero la prueba fundamental está en el cuerpo de la niña. Obviamente. Y evidentemente él ya descartó con lo que dijo el abuso, lo cual significa que en el hipotético caso de que una persona, ya sea este hombre u otro hombre, o quien sea, ya solamente va a seguir por homicidio, no por abuso sexual en niños. Ese es el punto.